Bueno, pues buenos días, bienvenidos a todos al último quinto webinar del programa de impulso internacional al trabajo autónomo. Espero que haya sido de su interés. Yo quería simplemente entrar para recordar que el programa tiene toda esta parte formativa a lo largo de estos webinars que hemos ido realizando y tiene también la posibilidad de un asesoramiento personalizado, que aparte de los técnicos del IPES, en este caso nosotros como departamento de programas y los técnicos de promoción exterior que pueden pueden orientar acerca de los planes de internacionalización que tengan las empresas, pues tenemos en este caso la consultora que dirige este programa junto con nosotros, que también pone a su disposición una bolsa de horas para consultas. Pueden ser consultas puntuales de las empresas o pueden ser que haya empresas que tengan ya un pequeño esbozo de lo que querrían hacer en su plan estratégico de internacionalización y la consultora les ayuda un poco a definir y a plasmar ese plan. Así que quiero animar a las empresas a que utilicéis el programa. Y sin más, Karin, que no te veo, creo que se te ha ido la cámara. Yo os voy a tener que dejar porque tengo una reunión enseguida, no me va a poder quedar todo el webinar, pero lo dicho, cualquier cuestión, pues quedamos a vuestra disposición de que nos trasladéis esas consultas a nosotros, directamente a la consultora. Bueno, en cualquier caso estamos ambas partes coordinados, ¿vale? Así que bueno, que vaya bien el webinar. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Nayara, por este recuerdo tan importante de los diferentes aspectos de este programa y gracias igualmente a Teresa por la organización de las diferentes sesiones. Lo comentaba un poco antes de empezar. Estos webinarios han pasado de forma muy rápida y creo que son interesantes en la medida en que van recordando unos aspectos absolutamente fundamentales del comercio internacional. Nos queda, si me permitís la expresión, un poco la madre del cordero, la determinación de los precios de exportación. Vais a ver que es un webinario quizás un poco más técnico que los que hemos visto en las sesiones precedentes. Es la razón por la cual lo que tenéis que intentar es entender bien los conceptos. Veréis que es también un webinario que a nivel de contenido es un poco más amplio, lo vais a recibir, os lo pasará Teresa después de la sesión de hoy, así que intentad, si me permitís, centraros más bien en los principios y después ya podréis ir viendo los diferentes textos preparando. Vamos a ver la importancia de un correcto análisis del precio de exportación. Daremos respuesta, ya os hago spoiler, como dirían mis niños, que hay varios precios de exportación posibles, cuáles son los factores de variación y veremos igualmente las dos formas de cálculo que va desde el origen del producto hasta el destino o la operación contraria. Tenemos el precio de destino y vamos a sacar el precio de origen. Veremos los costes fijos y costes variables, pero ojo, olvidados de los conceptos contables, allí los vamos a enfocar específicamente a la determinación de estos precios de exportación. Veremos la importancia del tema de los márgenes y las comisiones. Y aquí también os anticipo márgenes y comisiones en toda la cadena de distribución del producto. Es decir, habrá casos en los cuales a través, por ejemplo, de un e-comercio vais a ir directamente a vuestros clientes y en este caso no habrá ningún tipo de márgenes y comisiones fuera de el margen, perdón, del fabricante, pero habrá una serie de casos en los cuales la cadena de intermediarios, la cadena de distribución sea mucho más larga y será la razón por la cual habrá diferentes tipos de márgenes y comisiones que tendréis que tomar en cuenta. Os he preparado un pequeño ejemplo. Veremos también la diferencia entre el precio del mercado, la cruda realidad y el precio deseado.
Y ya os anticipo que hay una herramienta muy buena y muy fácil de utilizar del Banco Santander para calcular el precio de exportación que os recomiendo y que viene explicado en la sesión. Así que esto es el programa de hoy. El precio del producto o servicio que vendemos sencillamente nos va a permitir generar los ingresos que necesitamos para poder seguir adelante. Pero también va a ser un medio de transmitir el poder de atracción de nuestra oferta, más alto sea el precio, y también el posicionamiento de nuestra oferta, en el sentido que si lo que proponemos son productos gourmet, vamos a poder, por ejemplo, posicionarnos en un precio más alto que si lo que proponemos es nuestro aceite de oliva a granel, casi como una commodity, en este caso tendremos un precio más bajo. Ahora bien, para elaborar el precio a nivel internacional de nuestro producto, vamos a tener que tener en cuenta tres tipos de elementos diferentes. Elementos de nuestra propia empresa, elementos del mercado que hemos elegido y elementos de costes de la logística que vamos a tener que organizar y o pagar según una serie de criterios que os voy a ir comentando en esta sesión. ¿Cuáles son los elementos de nuestra propia empresa que tenemos que ir tomando en cuenta? Bueno, evidentemente los costes de producción, pero estos costes de producción en el tema de la internacionalización de nuestra empresa va en muchos casos también tener unos costes diferenciados en relación con lo que tenemos en el mercado nacional, porque vamos a tener que adecuar al producto, adecuar el envase, cambiar nuestro etiquetado, aunque sea sencillamente traducirlo si vamos a mercados europeos. Y habrá también una variación de estos costes según las cantidades producidas, según el tipo de herramienta de producción que tenemos y según también cuáles son nuestros objetivos de exportación. Si es sencillamente entrar en el mercado con un precio más bajo y después elevarlo, o si, como os comentaba con anterioridad, lo que buscamos es un posicionamiento premium. Vamos necesariamente que tener en cuenta los diferentes elementos del mercado de destino, como básicamente los precios de referencia de la competencia o de productos similares, si hay mucho o poco demanda de nuestro producto en el mercado de destino, cuál es la estructura del mercado, cuáles son los perfiles de nuestros clientes potenciales. Esto van a ser también diferentes elementos que vamos a tener en cuenta a la hora de establecer nuestro precio de exportación. Y después, toda una serie de elementos vinculados con la logística. Y si estoy pensando en temas de exportación, es decir, de salida como tal, de lo que llamamos técnicamente el territorio arancelario de la Unión Europea, que os recuerdo, toda la Unión Europea funciona como un mercado único, entonces tendremos gastos asociado a la exportación, es decir, gastos del despacho aduanero de exportación, que nuestro aduanero español nos diga puede llevar estos productos, y más complicado los gastos de importación que van a ser también tener que realizar una serie de trámites con aduaneros, pero esta vez más complicado en el sentido que son los aduaneros del país de destino y pagar posiblemente los dos tipos de impuestos a la importación. Os anticipo, pero eso también viene explicado un poco más tarde en esta diapositiva. Los dos tipos de impuestos a la importación son derechos de aduana,
el pago para entrar en el país de importación y el IVA. Son los dos grandes tipos de impuestos a la importación y al margen de esto, todo lo que son los gastos de las operaciones de transporte. Es decir, que en esta materia vamos a tener que determinar el precio que queremos para nuestro producto, nuestro servicio, teniendo también en cuenta, lógicamente, los objetivos de nuestra contraparte, los objetivos de nuestro comprador. Es decir, que todo este tema del precio se va a ir negociando, se va a ir cerrando en el marco de una negociación con nuestro comprador y esto va a depender también de nuestra política de venta, de los posibles descuentos que estemos, dispuestos a conceder a nuestro comprador y de un término técnico de que vamos a hablar en esta sesión, que es el Incoterm que nos interesa utilizar. Y además tendremos que tener en cuenta en nuestra negociación una serie de diferencias según que tengamos enfrente un comprador danés o un comprador marroquí para tomar dos tipos de perfil bastante diferentes en cuanto a cómo llevar a cabo una negociación comercial. La zona de posible acuerdo aparece aquí de forma esquemática entre el precio mínimo de compra que estamos dispuestos a soltar el producto que hemos fabricado, el precio máximo y después el precio mínimo de aspiración de nuestro comprador y el precio máximo. Entre la zona en malva se va a ir ubicando las posibilidades de acuerdo en cuanto a la negociación comercial. Hay diferentes precios de exportación y los vamos a calcular básicamente según dos grandes tipos de criterios que son tan importantes que os los he subrayado en verde chillón. Son el tipo de Incoterm que vamos a seleccionar y el canal de distribución que hemos elegido igualmente, porque no es lo mismo determinar el precio al que vamos a vender a un distribuidor de nuestro producto que vender directamente al público de nuestro país objetivo. En el cálculo del precio internacional tenemos que ir considerando diferentes variables. Yo os he puesto una pequeña lista de costes que tenemos que tener en cuenta y con nuestro margen de beneficio, por supuesto, pero como veis hay una lista bastante larga y no es completa. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer desde el punto de vista práctica? Desde el punto de vista práctica, vamos a tener que elaborar un escandallo de costes, es decir, ir recogiendo los diferentes costes incurridos por la empresa para elaborar el producto, para prestar el servicio de vuestra empresa y esto precio de costo de vuestro producto o servicio en la planta de fabricación o en la sede de la empresa donde vayáis a ir prestando el servicio a primera vista. Y será solamente en una segunda fase que vamos a ir añadiendo toda una serie de elementos que son los elementos propios del comercio internacional que vamos a ir viendo de forma detallada. Pero recordáis, primer punto, tener clarísimo vuestros costos de producción en Castilla-La Mancha de vuestros diferentes productos y servicios y sobre todo no olvidar ninguno
de estos aspectos para estar seguros de tener unos candallos completos para poder determinar correctamente vuestros precios de venta, primero en el mercado nacional y después con los elementos que vamos a ir añadiendo en los mercados internacionales. Os he comentado ya, el precio de venta al público o al importador distribuidor es totalmente diferente. Yo creo que esto se ha quedado claro. ¿Cuáles son los criterios que vamos a tener en cuenta en este cálculo de precio? Evidentemente, el tema de la mayor rentabilidad posible, pero nuestra rentabilidad va a ser limitada por la aspiración del comprador por nuestro producto. Es decir, si es un producto que nuestro consumidor está dispuesto a gastarse más o menos dinero para su adquisición. Y esto va a depender también de la competencia que hay en el mercado de destino y el margen de descuento que vamos a estar dispuestos a aplicar. Pero hay otro factor importante que va a condicionar la determinación de nuestro precio de exportación, que es el nivel de seguridad en la ejecución de cada operación internacional. Es decir, si seguimos con el control de la operación o si al contrario vamos a utilizar un intermediario que va a llevar a cabo parte de la operación y qué tipo de seguridad nos muestra o nos otorga este intermediario. Así que los factores principales a la hora de la determinación del precio de exportación, lo hemos visto y lo vamos a detallar, va a ser el Incoterm que vamos a seleccionar, pero también tenemos que ir viendo el tema que ya lo hablamos en nuestra primera sesión cuando determinamos el tipo de producto o servicio que queríamos internacionalizar, el tema de si para tener que abordar el mercado que hemos elegido, si vamos a tener que adaptar o modificar el producto o si al contrario el producto que estamos realizando para el mercado español perfectamente es apto para otros tipos de mercados sin ningún tipo de modificación. Y un tercer factor, aunque aparece en segundo lugar en esta diapositiva, la influencia de la moneda o de la divisa seleccionada. ¿Por qué? Porque no es lo mismo vender en euro que vender en yen, que vender en dólares, que vender en dirham marroquí. ¿Por qué razón? Os anticipo, porque hay un elemento de riesgo en el cual, por desgracia, no tenemos ninguna influencia, que es el llamado riesgo de cambio. Volveremos también en este concepto un poco más adelante, en esta sesión. Pero habéis oído ya un par de veces la expresión Incoterm. ¿A qué nos referimos con esta expresión? Incoterm es la abreviatura de International Commercial Term. Es decir, unas pequeñas expresiones que se resumen en realidad en 3 letras que se van a poner detrás del precio de venta de vuestro producto y que va a permitirnos determinar una serie de factores clave para el éxito de nuestras operativas internacionales y fundamental para poder calcular correctamente nuestro precio de venta internacional. Aquí os lo he resumido. Lo primero, las condiciones de entrega. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar la mercancía al lado del barco o lo vamos a subir dentro del barco? ¿Vamos a pagar el viaje hasta el puerto de destino de la mercancía o ponemos todo en el puerto de Bilbao y que pague lo demás nuestro comprador? Y si se hunde el barco,
cargo en el mar? ¿Quién va a hacerse cargo de la pérdida de la mercancía? ¿Veis? Hay toda una serie de conceptos que estos 5 términos, hay 11 en este momento, nos van a ir regulando perfectamente, y la genialidad del sistema es que un Incoterm en Castilla-La Mancha tiene el mismo significado en China, en Estados Unidos, en Francia o en Senegal. Así que vamos hablando, gracias a estos términos, exactamente el mismo lenguaje, aunque no hablemos la misma lengua. Desde el punto de vista ya de ir al corazón de esta materia, los Incoterms nos van a permitir determinar cuándo y en qué momento exactamente se realiza la entrega de la mercancía. Se entrega cuando se lo recoge el transportista en nuestra fábrica, o al otro extremo, cuando lo hemos dejado en la tienda o en el domicilio de nuestro comprador en el país determinado. El tema de la transmisión de riesgo, creo que con la imagen del barco que se hunde es bastante claro, pero también, para ser menos pesimista, el tema nada menos que la distribución de los gastos. ¿Quién va a pagar el transporte internacional? ¿Quién se va a hacer cargo de los gastos aduaneros para salir de la Unión Europea y para entrar en otro país? ¿Quién va a realizar los trámites de documentos? Porque, ojo, hay una cosa: ¿quién es responsable de producir un documento concreto y quién va a pagar por este documento? ¿Veis un poco la diferencia entre la realización de un trámite administrativo del comercio internacional y, por otra parte, quién asume estos costes? Todo eso nos lo van a ir diciendo los diferentes Incoterms, estos 11 Incoterms que vamos a ir viendo en un momento. Ahí tenéis lo que hemos ido comentando, y directamente también me gustaría recordaros una herramienta de lo que hemos hablado ya en las sesiones que hemos tenido juntos, que es la herramienta de Access to Market. A través de Access to Market vamos a poder también determinar cuáles son los impuestos aplicables a mi importación, sea cual sea el país del mundo que hemos elegido como mercado objetivo, con una condición: que nuestros productos hayan sido fabricados y tenga como origen cualquier de los 27 países de la Unión Europea, en cuyo caso pondremos el nombre del producto o su código arancelario, el país de origen, el país de destino, le daremos a buscar y aparecerán una serie de información, entre las cuales veremos el importe de los derechos de aduana aplicado a nuestro producto en el país de destino que hemos seleccionado y el IVA que se tiene que pagar en destino. Ahora bien, la genialidad del Incoterm es que una vez que tenemos esta información más el Incoterm aplicable a nuestra operación, vamos a poder determinar ya no solamente quién va a pagar, que esto nos lo da Access to Market, sino qué vamos a pagar, sino quién va a pagar entre el vendedor y el comprador. Y esta respuesta aparece directamente gracias al Incoterm que hemos ido seleccionando. Por eso es tan importante que sepamos el significado de cada uno de estos Incoterms,
para cuando estemos negociando con nuestro comprador, sepamos perfectamente cuando nos digan, no, 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 yo quiero un precio DDP. Esto es una forma técnica de decir, yo quiero la mercancía en mi tienda y tienes que darme el precio de esta mercancía puesta en mi almacén o en mi tienda. En los que se refiere a los trámites de documentos aduanera, normalmente la exportación es responsabilidad del vendedor, es decir, la salida de la Unión Europea se realiza normalmente por el vendedor, excepto en un solo caso, que es el caso export, que significa en fábrica, que significa que lo único que tenéis que hacer es fabricar vuestro producto, ojo, empaquetarlo conforme a la reglamentación de transporte internacional, recordéis lo que hemos visto la semana pasada, y dejarlo a disposición de vuestro comprador en vuestra propia fábrica. Esto evidentemente es lo facilón, pero ¿cuál es el problema de hacer eso? Es que, claro, la idea es dar algún tipo de servicio a nuestro cliente. ¿Para qué? Para que tenga ganas de comprarlos. Entonces, ahí tenemos que ir viendo también una serie de Incoterms que, sin obligarnos a pagar todo, que sea transporte, como trámites aduaneros, como sea impuestos a la importación, permita dar un cierto servicio a nuestro comprador. Os he puesto en las dos diapositivas siguientes una listilla de la documentación típica que tiene que aportar el vendedor, que es normal que lo aporte el vendedor. Ahora bien, habéis visto ahí una serie de documentos como el certificado sanitario, metrología, pesos, CITES, que no cunda el pánico. Estos diferentes certificados es para daros una lista de los principales certificados que se pueden solicitar, pero no significa eso que se traten de los certificados aplicables a vuestro producto como tal. ¿Cómo vamos a ir contestando a la pregunta, hombre, yo soy fabricante de aceite de oliva o yo de queso, yo de vino? ¿Cuáles son los certificados que tengo que ir preparando? Esta respuesta la vais a tener en la herramienta de que hemos hablado, Access to Market. Los dos documentos que siempre que vayáis exportando chupachup o cohete vais a tener que tener como vendedor es la factura comercial y la lista de contenido, el package list, es decir, la lista de los diferentes puntos y el contenido y peso y destino de estos diferentes puntos. Que no regulan los Incoterms. Los Incoterms se aplican exclusivamente al comercio de producto. ¿Por qué? Porque es una forma de ir determinando en todas las operaciones de logística quién paga y quién asume riesgo en caso de pérdida o de daño en la mercancía. Tampoco va determinando quién es el propietario de la mercancía. Es decir, que allí no entra el Incoterm. La determinación de la propiedad de la mercancía vendrá o en vuestro contrato de compraventa internacional o por lo menos en vuestras condiciones generales de ventas. Y tampoco estos Incoterms van a determinar ningún plazo de pago. Allí tampoco van a ponerse si se trata de un pago anticipado, es decir, anterior a la entrega de la mercancía. Pago al contado, se considera un pago al contado, un pago que coincide con la entrega de los productos adquiridos, o un pago a crédito, que es un pago posterior a la entrega de la mercancía.
Pero por todo lo demás, los Incoterms nos van a ser muy útiles y también esta herramienta de referencia. En la parte derecha de la diapositiva os he puesto las diferentes informaciones que vais a encontrar, como el arancel aplicable a vuestro producto concreto en los impuestos. Casi en todos los países del mundo vamos a ver el IVA que se aplica, y después en la parte procedimientos y trámite, allí vamos a tener una serie de información sobre los documentos que tienen que ir acompañando nuestra mercancía hacia su destino. Y ahí vais a ver que hay 3 categorías diferentes. En la primera hay un pequeño panorama. Si, por ejemplo, vais a exportar, digamos, a Reino Unido, os van a hacer un panorama del país desde el punto de vista de una importación dentro de Reino Unido. En el tema general vais a ver básicamente trámites aduaneros y trámites en materia de transporte, tipo de contrato de transporte que vais a hacer según que vayáis utilizando un barco, un avión o un camión, para citar algunos ejemplos. Y es en la pestaña de procedimientos y trámites específicos que vais a ver si necesitáis un certificado fitosanitario, casos de planta, un certificado sanitario, casos de productos animales, si necesitáis un análisis de laboratorio, un poco todos los tipos de certificados exigidos según la naturaleza concreta del producto y el país a donde lo vais a exportar. Y después, 2 pequeñas pestañas suplementarias que son los obstáculos comerciales. Recordáis lo que hemos dicho también en anteriores sesiones. En los obstáculos comerciales vamos a ver si en realidad se permite la entrada sin problemas y se respeta los derechos de denominación de origen protegida en este mercado, etc. Y hay también estadísticas de flujos comerciales desde el país concreto de producción del producto dentro de la Unión Europea hacia este mercado de destino o a nivel de toda la Unión Europea. Pero recordáis, esta plataforma funciona, y os digo maravillosamente, solamente entre los intercambios entre un país de la Unión Europea y un país de fuera de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque dentro de la Unión Europea se aplica, os recuerdo, el principio del mercado interior. Así que según el Incoterm seleccionado, vamos a tener unos precios de exportación más o menos elevados según lo que ofrecemos, sea el precio ex-work, es decir, a la salida de la fábrica, hasta el precio DDP, es decir, los derechos, todos los derechos y los gastos de transporte pagados hasta el domicilio de nuestro comprador. Ahí tenéis una pequeña tabla que me ha gustado mucho porque es bastante clara con los 11 tipos de Incoterms que existen. Es la versión de Incoterms de 2020 y en cada uno se va explicando quién asume el costo de un trámite específico. Mirad el primero, ex-work, embalaje y verificación. En este caso, el costo es asumido por el vendedor, lo que está pintado en azul, y el riesgo también asumido por este vendedor. Así que veis un poco una tabla que os va a permitir ver exactamente cuando os diga a vuestro cliente, yo quiero una entrega, sí, CIF, el último en esta tabla.
¿Qué significa eso? Eso significa que tenéis que haceros cargo de la mercancía hasta el puerto de destino, es decir, el puerto inmediatamente anterior, antes de la importación de vuestro producto en el país. Un ejemplo concreto sería, por ejemplo, llevar la mercancía hasta el puerto de Casablanca y allí vuestro importador se hace cargo de la misma y procederá a todo lo que es la importación. Pero como costes y riesgos no siempre van a cargo de la misma persona, los costes con el Incoterm SIF van a ser asumidos por el vendedor hasta pago del... Muy bien, Emilio, gracias por haber asistido. Hasta luego. Perdonadme, rebobino. En el tema del Incoterm SIF, los costes van a ser asumidos por el vendedor hasta la llegada de la mercancía en el puerto de destino, en mi ejemplo, Casablanca. En cambio, los riesgos van a ser asumidos por el comprador a partir del momento en que la mercancía está dentro del barco. ¿Qué os quiero enseñar con eso? Que mucho cuidado. Hay una serie de Incoterms, concretamente todos los que empiezan por la letra C, donde costes y riesgos no son parejos y van a intervenir en momentos diferentes. Así que os digo, ahí tenéis la chuleta y es importante conocer los significados de cada uno a la hora de negociar con vuestros compradores internacionales. También vamos a tener que ir viendo si vale la pena coger o no coger un seguro. Ahí os recuerdo todo lo que fuimos viendo la semana pasada cuando vimos el tema de la logística y qué considerar según el modo de transporte utilizado para determinar si nos vale la pena coger un seguro suplementario o no. Ahí os recuerdo diferentes tipos de seguros. Os he comentado a principio de esta sesión la importancia de la moneda elegida en los contratos de compraventa internacional y explicándoos que esto iba a tener una influencia sobre la determinación de vuestro precio de exportación. ¿Por qué? Porque cambia los riesgos de cambio. Hay dos conceptos que tenemos que conocer para no tener problema con esta materia. Es la diferencia en riesgo de cambio y gasto de cambio. El riesgo de cambio es si yo voy negociando con un cliente y le digo, muy bien, pago a 3 meses desde la fecha de factura en dólares. Estamos a 12 de noviembre de 2024. Es imposible determinar cuál será el precio del dólar el 12 de enero de 2025. Esto es el riesgo de cambio. Si el dólar aumenta, la vida será maravillosa y tendremos un beneficio extra sobre la operación, pero si el dólar disminuye, vamos a tener un problema porque al final, cuando hagamos el cambio de la moneda, vamos a recibir menos euros. Es decir, que es importante en estos casos tener un tipo de garantía que el precio que determinamos en el momento de la compraventa sea el precio que vayamos a recibir en el momento en que este cobro se haga efectivo, no por nada, sino para evitar perder dinero. Hay países del mundo en los cuales verdaderamente la fluctuación de las monedas son de vértigo y se trata de un mercado muy cercano, como por ejemplo el mercado turco, donde la lira sube y baja con una volatilidad extrema.
¿Qué vamos a ir haciendo para evitar estos aspectos? Una posibilidad sería facturar en euro y decir a nuestro cliente o me pagas en euro o no te vendo nada, o abrir, por ejemplo, una cuenta en dólar en España y seguir las fluctuaciones del dólar y comprar euros cuando nuestra cuenta en dólar haya subido suficientemente. Hay también posibilidad de tomar lo que se llama técnicamente un seguro de cambio de divisa, es decir, una póliza que nos va a permitir cobrar lo mismo una vez en el ejemplo que os he dado y que viene totalmente detallado en la presentación, una vez que hayamos tenido este plazo de 90 días. Y la diferencia será asumida por el banco que nos concede este seguro de cambio, menos evidentemente la comisión que va a tomar para realizar el aseguramiento. Hay figuras todavía más sofisticadas como opción de ventas, etcétera, pero no vamos a ir entrando en estos temas todavía más complicados. Si volvemos al cálculo de nuestros precios de exportación, en realidad hay dos formas de hacerlo. Lo que se llama técnicamente de cadena hacia adelante, es decir, partir de nuestro precio de origen, añadir todos los costes aplicables hasta llegar al consumidor o al distribuidor según la cadena que vamos a utilizar en materia de distribución, y ir de esta forma calculando el precio de exportación. Pero a veces lo que tenemos que hacer es un cálculo de origen de destino, perdón, a origen, es decir, partir de los precios practicados en el mercado de destino, aplicar una media aritmética y ver cuál es el precio de origen para comprobar si nuestro producto es competitivo o no en estos mercados. Entonces, tenéis que recordar, el principio es, tenemos nuestro precio en el mercado español, vamos añadiendo todos los extremos hasta la llegada de nuestra mercancía en el destino, en el país de destino elegido, diferenciado según la cadena de distribución que vamos a ir utilizando, o si no tenemos los elementos, lo que podemos hacer también es a partir del precio en el mercado de destino, ver una vez sustraído todos los elementos intermediarios, comprobar si nuestro producto es o no competitivo en este mercado. Así que allí lo tenéis de una forma bastante bien dibujada. Veis coste de venta en nuestro mercado de origen, más todos los gastos de operación, más lo que se llama la utilidad en venta, es decir, el margen de beneficio que queremos obtener, o vamos al contrario desde el precio máximo del mercado hasta comprobarlo con el precio practicado en el mercado de origen. ¿Cuáles son los diferentes costes que vamos a considerar? Lo primero son los costes de producción directos e indirectos. Allí aparece una expresión que os puede un poco chocar en relación con lo que nos han enseñado en materia de contabilidad, porque esto se considera que son costes fijos, pero no tenéis que pensar en la expresión contable, sino más bien son los costes del mercado nacional. La materia prima, la mano de obra directa o indirecta utilizada, la parte de la luz, el agua, los gastos financieros, la maquinaria, etc. A eso le tenemos que añadir
los costes de adecuación del producto para exportar, como el etiquetado, el empaque, el embalaje, todos los certificados que serán necesarios según el tipo de producto que exportamos. Ya os anticipo que en materia agroalimentaria los certificados más exigentes son los certificados que se refieren a la carne y al pescado, y después añadir todos los costes de aduana y logístico que van a conformar las diferentes categorías de costes que vamos a tener que considerar para el cálculo del precio de exportación. Y recordáis, sobre eso aplicar el tema de nuestro Incoterm. Es lo que os explico en todo eso. Os he puesto diferentes tablas en la presentación que vais a poder ir viendo con categoría de costes, que son categorías que en casi el 99,99% de los casos vamos a encontrarnos en todos los productos. Veis, ahí os he ido poniendo los costes y comisión que van a ir siendo aplicables en los diferentes casos, y allí os he añadido por una parte la naturaleza de los costes y por otra parte los tipos de Incoterms aplicables en cada caso. Esta tabla requiere de una pequeña explicación para que no tengáis ningún problema cuando vayáis repasando esta presentación. Es el tema de la devolución de impuestos y tasa. Eso es porque tenéis que saber que en todos los temas de exportación se exporta sin IVA. ¿Y por qué eso? Tenéis el elemento de respuesta, pero os comento. Porque cuando llegáis al mercado de destino, ¿os acordáis que os dije que se os iban a aplicar dos tipos de impuestos? Por una parte, los derechos de aduana, que no siempre hay en todos los productos, pero que a veces hay. Y por otra parte, el IVA del país de destino. Es la razón por la cual, si hubierais pagado algún tío, si tuvierais en vuestra factura un tema de IVA nacional, este IVA lo tenéis que quitar para poder hacerlo, o tenéis que solicitar su devolución si hubierais pagado un IVA erróneo. Allí es la explicación de devolución de impuestos y tasas, drawbacks en inglés. Lo demás no tiene absolutamente ningún tipo de dificultad, lo vais a poder ver perfectamente. Y os digo, lo que me gusta en estas tablas es que vienen toda una serie de conceptos, de Incoterms, que os van a permitir decir lo que se aplica. Lo que sí es muy importante es no olvidar contar los diferentes márgenes que se van a aplicar a cada uno de los intermediarios entre el fabricante y el consumidor final. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a tener que tener en cuenta el precio de entrada a este intermediario y el precio al cual va a ir vendiendo la mercancía a la etapa siguiente de la cadena de destino. Así que así se va haciendo, y el último concepto que tenemos que ir añadiendo es la diferencia entre el precio de mercado, es decir, la cruda realidad del precio de venta en el mercado de destino, y el precio deseado, es decir, el precio al cual queremos ir vendiendo nuestro producto. Así que esto es también algo que tenemos que ir tomando en cuenta para no tener ningún tipo de producto. Allí, como os he prometido, os he detallado lo mejor posible todos
estos conceptos de costos a tener en cuenta, pero lo que tenéis que ir recordando más que estos conceptos es que tenéis que ir integrando en vuestro escandallo todos los diferentes ítems que intervengan para no tener ningún tipo de problema. Ya yo os he puesto las diferentes definiciones de estos diferentes tipos de costos, de margen. Os he puesto igualmente un ejemplo cifrado para que lo podáis ver. Ahí lo tenéis. Pero yo quería terminar por, sí, ahí lo que os comentado, lo que os comentaba del precio deseado con el precio efectivamente que vais a tener que ir utilizando en el mercado, que eso creo que es un concepto muy claro que va a depender de los precios practicados en el país de destino y de las características de vuestros productos. Y según las características de vuestros productos, os vais a poder posicionar como un producto de lujo o os vais a tener que posicionar como un producto básico. Y claro, lo bueno de posicionarse a un precio más de lujo, un producto gourmet, etcétera, es que el margen es muy superior y nos permite también presentar unas cantidades relativamente pequeñas en relación con las cantidades que se negocian en los negocios a granel, en los negocios en los cuales lo que se va vendiendo es el producto básico, sin más. Os he prometido una pequeña herramienta, es la herramienta que aparece aquí. Es una pura maravilla en el sentido que una vez que tengáis el valor de la mercancía a la salida de la fábrica, recordáis que hay una sola pequeña diferencia entre el producto que vais fabricando para el mercado nacional y el producto que vais fabricando para los mercados internacionales, que es el embalaje. Recordáis que el embalaje a nivel internacional tiene que ser más fuerte que a nivel nacional y esto os lo irá comentando sin ningún problema el transportista que vayáis seleccionando para vuestras operaciones. Pero una vez que sepáis esto, para poder ir viendo la consecuencia de utilizar un Incoterm, Free On Board o CIF o DTP o unos de los intermediarios, entonces lo que tenéis que hacer es sencillamente sobre la base de los presupuestos de los transportistas ir completando esta tabla y os irá dando el coste de vuestro producto en cada etapa, al cual lo único que vais a tener que hacer es ir añadiendo el margen del margen de beneficio que queréis aplicar a vuestro producto, que sería esto el precio deseado. Tendréis que ir viendo el precio practicado en el país de destino y sobre esta base ver si el precio deseado es competitivo o si de alguna manera lo tenéis que ir reduciendo. Y si la reducción es tan importante que se come más de vuestro margen de beneficio, está claro que no vais a ir a este país de destino porque el proceso no sería rentable. Esta herramienta es totalmente gratuita. Creo que posiblemente sea la forma más fácil a nivel práctico porque el valor de la mercancía a nivel nacional posiblemente lo tengáis todos perfectamente determinado y, insisto, solicitando presupuesto en DTP a vuestro transportista, vais a poder ir añadiendo cada una de las líneas que vienen aquí determinadas y también vais de esta forma conocer los precios
para lanzaros a la negociación con vuestro comprador potencial internacional. Así que lo que hemos visto, como os he dicho, es una parte, por lo menos los grandes principios de determinación de los precios de exportación. Los precios de exportación también son muy variables según la naturaleza del producto y toda una serie de aspectos que hemos ido viendo. Es muy importante que tengáis muy claros los conceptos de Incoterm, por lo menos imprimiendo la pequeña tabla y viendo unas explicaciones complementarias, si nos parezca muy claro. Y gracias a esta información vais a poder ir fijando vuestro precio, esperemos, lo más cercano posible al precio deseado. Pero como sabemos, en una hora es poco tiempo, pero por lo menos ya tenéis los principios y ahora me pongo a vuestra disposición por si tuvierais alguna pregunta y os recuerdo, si se trata de unas preguntas a veces más confidencial porque atañe a vuestro negocio, no olvidéis que hay estas horas de consultas que podemos teniendo ya mucho más concretas. Así que no sé si hay una pregunta. Gracias, Karin. Vamos a ver si efectivamente alguien quiere comentar algo ahora mismo o ya dejamos las preguntas para esta segunda fase de este programa, que es la consultoría directa con Karin. Como vamos a hacerlo es pasándonos, o sea, escribidme por email a mí o a ella, los que tengáis interés en aprovechar estas horas de consultoría. Yo ahora cuando os mande el vídeo voy a mandaros un email con toda la recapitulación de todos los webinarios para que los tengáis ordenaditos y podáis repasarlo todo muy bien ahora o cuando lo haga falta. Y además os voy a recordar cómo podemos hacer este tema de asesoría personalizada para que todos podáis aprovecharlo. Puesto que ahora estáis muy tímidos y nadie quiere decir nada. Como en la boda, es o habláis ahora, os tendréis que callaros para siempre. Afortunadamente, no, gracias a tu ayuda podrán contactar o contigo, conmigo, y espero que os animéis a solicitar alguna consulta concreta. Eso es. Lo vamos a hacer así y bueno, pues para no alargar más esto, vamos a volver ya todos a las cosas que tenemos que hacer. Te agradezco muchísimo, Karin, el ratito de hoy y de los otros webinarios, y a los que quedáis conectados todavía, pues también os agradezco mucho el estar aquí con nosotras. Y nada más, estoy al otro lado del email o del teléfono para lo que necesitéis. Muchas Genial, gracias. Teresa. Gracias a ti igualmente por la super organización. Gracias, María José. Y ya sabéis, os esperamos. Un abrazo. Muchas Adiós. gracias. Adiós. Adiós. Adiós.